En este video no te vamos a decir cómo convertirte en millonario, ni que ser millonario es una cosa fantástica. Vamos a hablar sobre cómo hicieron la plata muchos millonarios y sobre los bulos que contienen los estudios sobre millonarios. Jeff Bezos, el fundador de Amazon, es por tercer año consecutivo la persona más rica del mundo según la revista Forbes. Estudió en la Universidad de Princeton, una de las más caras del mundo. Bill Gates es el segundo más rico, fue cofundador de la empresa Microsoft y creador del sistema Windows para las computadoras personales. Hoy en día Bill Gates no vive de la innovación, vive de la renta, de lo que creó en las décadas del 80 y 90. Es hijo de profesionales y realizó sus estudios en Harvard, que es una de las universidades más caras y prestigiosas del mundo. Los casos de Jeff Bezos y de Bill Gates son ilustrativos de cómo muchas de las fortunas hoy en día provienen de los negocios que se hicieron con Internet. Bernard Arnault es un hombre de negocio francés, propietario del grupo de artículos de lujo LVMH. Proviene de una familia acomodada, su padre era un industrial propietario de una empresa de obras públicas. Un caso muy curioso es el de Elizabeth Ann Holmes, que cuando tenía apenas 19 años fundó una empresa de artículos de salud. Entre sus servicios destacaba el desarrollo de una plataforma de diagnóstico portátil que realiza exámenes de laboratorio a partir de una pequeña muestra de sangre, evitando el uso de agujas para su extracción. Esta técnica fue cuestionada muchas veces por sus inconsistencias en las mediciones. Empleados de su misma empresa la denunciaron, dijeron que mentía a los clientes, por lo cual afronta ahora una serie de juicios bajo la figura de fraude masivo. ¿Cuál es su origen social? Su padre trabajaba para la Agencia de los Estados Unidos del Desarrollo Internacional y su madre trabajó como asesora personal de uno de los miembros del Congreso de los Estados Unidos. Tras la caída de la Unión Soviética, muchos exfuncionarios compraron empresas muy baratas y su fortuna no proviene del esfuerzo, sino de la inversión. Si vemos los casos de Jeff Bezos y de Bill Gates, observaremos que fueron a dos de las universidades más caras y prestigiosas de los Estados Unidos. Estar en esas universidades es prácticamente garantía de poder tener un trabajo muy bien remunerado después. Y sin duda que habilitan a trabajos mucho mejor remunerados que si uno va a una universidad pública de Estados Unidos. Cuando se analizan las universidades de élite, entre un 8 y un 9% provienen de los grupos más desfavorecidos en lo económico de la sociedad norteamericana. ¿Cómo es posible esto? Estas personas obtienen becas de $70.000 por año. Bueno, ¿cómo es que la gente no acude en masa entonces? La respuesta es porque no van a los institutos que los preparan para ingresar a esas universidades. ¿Y por qué no van? Porque no fueron a los colegios secundarios que los preparan para entrar a esos institutos. ¿Y por qué no van a esos colegios secundarios? Porque no fueron a las escuelas primarias que les permiten ingresar en esos colegios secundarios. Bueno, pero vimos casos muy aislados de millonarios. Eso no es un estudio científico, son evidencias anecdóticas. ¿Cómo podemos aproximarnos al tema de una manera un poco más objetiva? Preguntándonos, ¿hay movilidad social? ¿Qué es eso? Es una medida estándar que lo que estudia es cuánto correlacionan los ingresos y la educación de los padres respecto a los hijos. Y lo que nos muestran esos estudios es que la meritocracia, la idea de que cada uno ocupa en la sociedad el lugar que le asigna su mérito, es en realidad cartón pintado. Claro, en la Edad Media, cuando no había movilidad social, uno ocupaba en la sociedad el mismo lugar que ocupaba su padre, sus abuelos y sus tatarabuelos, y así para atrás. Pero en el mundo moderno se supone que cada uno tiene que ocupar en la sociedad el lugar que le asigne su propio esfuerzo y su propio mérito. Este es el lugar en donde la teoría política moderna, la filosofía moderna, la que alentó a la Ilustración, hace ruido con lo que vemos en muchos países en el mundo contemporáneo, lo que no equivale a decir que estamos peor que antes. Pero ese ideal todavía no ha sido concretado, por lo menos en todo su potencial. ¿Cuál es ese ideal, por si no quedó claro? Bueno, que cada uno debe ocupar en la sociedad el lugar que le asigne su esfuerzo, su mérito, y no meramente la fortuna de papá o la herencia de papá. Ahora, si nos ponemos a ver algunos estudios que tratan de ver cómo los millonarios hicieron su fortuna, vemos que algunos de ellos señalan que actualmente el 70% de los millonarios son self-made man, personas que se hicieron a sí mismas. ¿Es así esto? ¿Hay gato encerrado acá? Parece que sí. Porque no es que estos millonarios empezaron siendo pobres y luego ascendieron en la escala social, pudieron estudiar
ir a la universidad a las mejores del mundo. En general es al revés, porque pertenecen a grupos social y culturalmente favorecidos, fueron a las mejores universidades o tuvieron acceso a recursos sociales que les permitieron prosperar. Es común que se objete diciendo, pero mi abuelo empezó pobre y alcanzó una buena posición social. Ok, pero para la mayor parte de las personas, en países con gran vulnerabilidad social, eso no es posible. Cuando dicen que son self-made man, personas que se hacen a sí mismas, se considera que buena parte de su fortuna la hicieron por sí mismos, que no la heredaron de sus padres. Pero el punto ahí no es cómo se multiplicó su fortuna, sino si los que no pudieron pagar universidades de élite ni tuvieron un padre industrial hicieron lo mismo. Y ahí es cuando la evidencia empírica refuta la afirmación de que son self-made man. Eso no es igualdad de oportunidades, sino una carrera en la que no todos parten de la misma línea de largada. Acá tenemos un mapa de Forbes que nos dice qué países tienen más millonarios. En general Estados Unidos, Europa, China, América del Sur muy poco, Brasil apenas y África casi nada. En su libro El precio de la desigualdad, el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz expone lo que llama la mentira de la meritocracia y la teoría del esfuerzo personal. Lo que muestra allí a través de evidencia empírica es cómo los que nacen pobres siguen pobres a lo largo de toda su vida por más mérito que tengan. Mientras que el 90% de los que nacen ricos siguen ricos a lo largo de su vida más allá del mérito que tengan. Esto no significa que no puedan incrementar su patrimonio mediante el mérito, sino que no es el elemento decisivo cuando hacemos análisis a gran escala. El periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial fue de un rápido crecimiento económico y también de un crecimiento muy igualitario. Existe amplio consenso en torno al hecho de que ambos estaban relacionados. Es decir, que fue un periodo de crecimiento económico muy rápido justamente porque las ganancias se compartieron. Cuando se comparan los datos de diversos países, aquellos que tienen un nivel alto de desigualdad tienen un bajo nivel de igualdad de oportunidades, medido de cualquier manera estándar. Esto es un hallazgo empírico. Los padres que tienen dinero pueden dar a sus hijos mayores oportunidades educativas. Las sociedades que reducen la desigualdad de oportunidades han hecho más esfuerzos para convertir la educación pública en una herramienta igualitaria, empezando por la educación preescolar. Pero esto va más allá de la cuestión económica. Stiglitz dice que si naces en los Estados Unidos en una casa pobre, probablemente vas a acceder a un tipo de justicia. Y si naces en una familia rica, probablemente vas a acceder a otro tipo de justicia. Es posible, dice, que una persona sea privada de su libertad por 5 años por consumir sustancias prohibidas, mientras que robar dinero de manera masiva en un sistema bancario, un fraude masivo, puede quedar impune. Forbes empezó su ranking en 1987 y en esa época la mayor parte de los millonarios eran japoneses. Pero en el 2013 ya aparece Bill Gates y aparecen otros millonarios gracias a Internet. El economista Thomas Piketty dice que él no ve un problema en que haya millonarios, el problema es que las personas crezcan económicamente a un ritmo tan distinto, que ellos crezcan mucho más rápido que el resto de la población. Lo que muestra Forbes es que la riqueza de los millonarios fue incrementándose entre 6 y 7% anual entre 1970 y 2013 y el crecimiento de la riqueza per cápita del mundo fue de un 2%. En su libro Capital e Ideología, Thomas Piketty fue haciendo un análisis sobre cómo fue acumulándose el capital en el mundo moderno. Hizo algo completamente inédito, que es estudiar los impuestos sucesorios desde la Revolución Francesa hasta acá, porque hay un registro absolutamente puntual en Francia sobre lo que se ha pagado de impuestos sucesorios desde 1789 hasta ahora. Eso da una idea de cómo fue transmitiéndose el capital en 3 siglos. En 1913, Francia, el Reino Unido y Alemania tenían en términos de capital 9 veces su producción anual. Forbes dice que en 1984 solo el 50% de los ricos eran self-made man, personas que se hacen a sí mismas, y que en la actualidad 2/3 partes son personas que se hacen a sí mismas. Piketty responde que siempre fue así en el siglo XIX. Si se lee a Balzac, eso es claro. Siempre hay movilidad en la cima. El tema es si la velocidad con que la gente se convierte en rica es óptima y si esto es en mejor interés de la sociedad. Por supuesto, dice Piketty, que los billonarios dicen que mucho de lo que hacen es en beneficio de los pobres. Y a veces eso es cierto y a veces no.
La gente se vuelve millonaria de muchas formas, por ejemplo, como veíamos con la privatización barata que ocurrió en Rusia, en la ex Unión Soviética. El tema, dice Piketty, es que si en cierta medida hay desigualdad, todos tengan oportunidad de crecer al mismo ritmo o todos tengan oportunidad de crecer a un ritmo que no sea tan diferente. Un periodista le dice a Piketty que las personas millonarias ayudaron desde Silicon Valley a crecer a personas de África y a personas de la clase media. Pero aun cuando lo hagan, ¿eso significa que esas fortunas cumplen alguna función positiva para la sociedad más allá de lo individual? Pensemos nuevamente en el ideal de la modernidad de la Revolución Francesa, de que el lugar que ocupe cada individuo en la sociedad tendría que estar basado en su propio esfuerzo, en su propio trabajo. Ese esfuerzo que una idea que te dio dinero en un momento determinado de tu vida te lo dé durante el resto de tu existencia, ¿dónde está el esfuerzo después? ¿Debe retribuirse más al que fue a la universidad? Para algunos, en el momento en que hacen la universidad sí se está realizando mayor esfuerzo, pero no necesariamente eso ocurre a lo largo de toda la vida. Para otros se debe pagar por tiempo de trabajo, y es muy dudoso que el dinero deba generar dinero, como ocurre por ejemplo con la renta financiera. Ese sería un ejemplo de la generación de dinero sin esfuerzo. En tal caso, lo que queda claro es que los millonarios no suelen nacer en barrios carenciados. No es que ninguno lo haga. Chaplin es un buen ejemplo. Sus padres eran artistas de music hall. Su abuela pertenecía a una familia de herreros gitanos y llegó a tener una muy buena posición para la época, claro, producto de su propio trabajo. Pero el caso de Chaplin es más la excepción que la regla. Lo que pasa es que se hacen películas y resulta memorable mucho más la excepción que la regla, y después se considera que la excepción es la regla. Si hubo progreso en la historia de la humanidad, es porque en cada momento se dio respuesta a las desigualdades. El 50% del planeta no tiene patrimonio y ni siquiera posee una casa. Alquila, y muchos de los que poseen vivienda tienen créditos a largo plazo. Cuando llegó Reagan al poder, ese 50% de abajo recibía el 20% del ingreso nacional y el 1% de la población recibía el 10%. Ahora el 50% de abajo recibe el 12% de la torta. En la Edad Media, la desigualdad era justificada con el argumento de que el rey te protegía porque era el único que poseía las armas. Recién en la modernidad surge la noción de propiedad con constancia en los papeles, pero también comienza a difundirse muchísimo más la idea de que tiene que haber una distribución más equitativa de la riqueza. Por eso es que pensar formas que combinen libertad e igualdad resulta tan necesario. Redundan en el bienestar y en la tranquilidad de todos y permiten gestionar factores como la suerte, el azar, las desigualdades que son fruto de los vaivenes económicos y de toda suerte de eventualidades.